Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más a través de la Biblia. Y este es el tercer video de la ciencia de la hermenéutica. En el primer video, mis hermanos, vimos que la Biblia es el libro de libros. Fue inspirado por Dios, dado por el Espíritu Santo a hombres. Vimos la excepcionalidad de la Biblia. Es un libro perfecto. Y también en el segundo video, mis hermanos, vimos cómo se sabe que la Biblia es de Dios. Vimos la arqueología, la profecía cumplida, vimos las vidas transformadas y vimos el Espíritu Santo nos verifica, o sea, nos hace sentir que verdaderamente la palabra o la Biblia es de nuestro Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver lo que es, qué significa la revelación, la inspiración, la iluminación y la interpretación. La revelación, mis hermanos, quiere decir que Dios ha hablado y que se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu Santo de Maestro. Él se comunica. La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y yo damos a la palabra de Dios. Ok, entonces, número uno, mis hermanos, vamos a ver lo que es la revelación en la ciencia de la hermenéutica, ¿verdad? La revelación significa que Dios ha hablado. Así ha dicho Jehová. Y expresiones de esta naturaleza ocurren más de 2500 veces en la Biblia. El Señor no quiere que entendamos mal que Él ha hablado, sino que lo entendamos correctamente. Entonces, mis hermanos, dice aquí la enseñanza que la revelación es cuando dice o significa que Dios ha hablado, así ha dicho Jehová, y expresiones de esta naturaleza. Amén. En Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra del Señor es claramente, en el Antiguo Testamento vemos muchas profecías que fueron reveladas a los profetas y se cumplieron muchos años después. Ahora la palabra del Señor nos habla a nosotros a través de la lectura bíblica, a través de visión, a través de escuchar prédicas. El Señor nos revela verdaderamente cuál es el propósito de Él para nosotros en nuestras vidas. El Señor nos revela, nos da el discernimiento que si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. Nos da el discernimiento si estamos en una iglesia correcta o no. Nos da el discernimiento y nos revela de que la enseñanza que se nos está dando es 100% correcta y es bíblica, ¿verdad? También nos revela, la palabra del Señor también nos revela en la Biblia los sucesos que ya acontecieron, que fueron profetizados o revelados a estos hombres, y los que van a acontecer, por ejemplo, en Apocalipsis, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo que va a suceder ya está revelado en la palabra de nuestro Dios. Las revelaciones las puedes encontrar, como he mencionado antes, a través de toda la Biblia, pero más en Isaías, en Daniel y en Apocalipsis. En algunos también lo podemos encontrar en los 4 evangelios, ¿verdad? Dice, ahora sobre la base de todo esto, me gustaría hacerles una pregunta que la creo que es racional, o sea, entendible y ciertamente inteligente. No es razonable concluir que Dios se ha comunicado con sus criaturas, a las cuales ha capacitado con un cierto punto de inteligencia y a quien creó a su imagen. La revelación, hermanos, lo que está diciendo aquí es que Dios nos ha capacitado con suficiente inteligencia para poder discernir lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra, ¿verdad, mis hermanos? La Biblia contiene el pensamiento de Dios, eso es correctamente 100%. La Biblia es la mente de nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Padre, quien fue dada a través del Espíritu a hombres para que nosotros tuviéramos esa revelación, esa palabra de Dios. Amén. La Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, crea
para ser salvo y practíquela para ser santo. Lo número 1, la revelación viene a través de la lectura de la palabra del Señor y nos da la sabiduría de lo que necesitamos saber para seguir caminando agradablemente en nuestras vidas al Señor. Y el número 2, créala para ser salvo. La Biblia nos da esa revelación o esa sabiduría y podemos discernir o entender, porque Dios nos ha dado la inteligencia, de que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados verdaderamente, nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, vivimos una vida agradable a Él, entonces, mis hermanos, y por fe, estaremos con Él cuando muramos. Entonces, primeramente, nos da sabiduría. Segundo, nos da salvación. Y la práctica es la tercera. La práctica es para vivir una vida santa y agradable a nuestro Señor, para tener buen testimonio ante el mundo, la comunidad, la gente, pero primeramente ante Dios. Porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia es el manual de nuestras vidas, la cual nos lleva a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, aquel que no se acerca a nuestro Dios y nunca le acepta como Salvador y vive una vida en la carne o pecaminosa, sabemos que terminará por siempre en el infierno. Amén. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Lo que Dios dice en la palabra del Señor no cambia. La inmutabilidad quiere decir que no cambia, se queda tal como es, ¿verdad? Entonces todo lo que nos enseña nuestro Padre Todopoderoso en la palabra del Señor es así 100% y así se quedará más bien. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para dirigir. ¿Qué es la luz? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. La luz de que nos da el sentir o el pensar o el discernimiento de lo que vamos a hacer está mal, o de lo que vamos a hacer está bien, o qué es lo que quiere Dios para con nosotros, cómo quiere que nos comportemos con nuestras familias, con nuestros amigos, en la iglesia o en todo lugar. Nos da la luz, ¿verdad? La sabiduría para dirigir. Dice, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. La Biblia, cuando se muere un ser querido, sabemos que ellos, si aceptaron a Jesucristo, van a estar en la presencia de Dios y vamos a verlos cuando nosotros muramos también. Nos da el consuelo de que nos vamos a volver a ver junto con el Señor. Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto. ¿Qué quiere decir la brújula del piloto? Quiere decir, mis hermanos, que nos da dirección a dónde ir y nos lleva a lugares que verdaderamente nos vamos a mantener fuera de problemas. Es nuestro piloto, nuestra guía en nuestras vidas para un buen comportamiento agradable a nuestro Señor Padre Todopoderoso. Es la espada del soldado. La espada quiere decir nuestra defensa, ¿verdad? Si usted sabe la armadura de Dios, la única arma que está es la espada, que es la palabra del Señor. Y lo demás es para resistir, ¿verdad? La espada del soldado y del soldado y la cartilla del cristiano. O sea, nos identifica como cristianos porque nosotros creemos 100% que la palabra de Dios es vasta, es firme, es verdadera e inequívoca. En ella, el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Lo que está diciendo aquí es que la Biblia nos muestra al enemigo y nos hace saber cuáles son sus artimañas para que no caigamos en ellas. Por eso dice que deja al descubierto. Cristo es un gran tema, nuestro bien, su designio y la gloria de Dios, su fin. Lea la Biblia frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su santo contenido. Y es lo que veníamos diciendo, mis hermanos. La Biblia nos hace ver que solamente hay dos caminos. El camino hacia nuestro Dios Padre Todopoderoso, el buen comportamiento en santidad para buen testimonio, no solamente en el mundo, sino entre nuestro Padre. Pero también nos hace saber que hay otro camino, que es el infierno, para la gente que se porta mal, se mantiene en el pecado, no quiere nada con el Señor.
La palabra del Señor les hace saber que ese es el lugar donde irán si nunca se arrepienten o confiesan a Jesucristo como su Salvador o viven una vida completamente llena de pecado. Entonces la revelación, mis hermanos, es que Dios habla a nosotros, nos da mandatos, nos da guías y nos hace ver los caminos que hay. Y nos deja que nosotros escojamos el verdadero camino, que es a nuestro Padre Todopoderoso, y algunos escogerán un camino diferente. Él nos da ese discernimiento, ese sentir de que nosotros podemos hacer lo bueno, porque nos los ha revelado en su palabra de Dios. Y ahí cuando uno lee la Biblia, mis hermanos, tenemos que escudriñar la Biblia, tenemos que ir al griego, al hebreo, leer varias veces, ver lo que está arriba del texto y después el contexto para poder verdaderamente saber qué es lo que la Biblia está diciendo, y pedimos entonces al Espíritu Santo, mis hermanos, para que Él revele el verdadero significado de lo que estamos leyendo. Entonces esa es la revelación. Ahora, mis hermanos, vamos a ir a lo que es la inspiración. Bueno, ahora estamos en el segundo gran tema, el cual es la inspiración. Creo personalmente en lo que se llama la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, o sea que son verdaderamente 100% seguras, inequívocas. Esto quiere decir que la Biblia es una declaración autorizada y que cada palabra es la palabra de Dios para con nosotros en este día en que vivimos. Eso es 100%, mis hermanos, para el cristiano, para al que ya conoce a nuestro Dios, el que ya conoce las firmezas, las promesas, los estatutos, las enseñanzas, las ordenanzas y todo lo que incluye la palabra del Señor. Nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la autoridad final para nosotros, es nuestra última guía que Dios nos dejó, y sabemos que la Biblia tiene poder, transforma a las personas y nos da la vida eterna. Dice, la inspiración garantiza la revelación de Dios, y eso es precisamente lo que dice este libro. Dos hombres, Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo y Pedro escribiendo su última, ambos tenían algo muy definido a decir en cuanto a la Biblia. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo y Timoteo decían acerca de la palabra de Dios, y es lo que debe de creer un cristiano también a estas alturas. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Bueno, quiere decir que viene del corazón o viene del ser de nuestro Dios Padre Todopoderoso, y viene con amor. No solamente es algo que Dios se le ocurrió escribir y así nomás, no. Porque hay un versículo que en la palabra del Señor dice, Juan 3:16, que Él nos amó de una manera incomparable, el amor agape, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Para salvarnos, mis hermanos. Entonces la palabra de Dios es inspirada con amor hacia nosotros. La inspiración garantiza la revelación de Dios, y es eso precisamente lo que dice la Biblia. Dos hombres, Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo y Pedro escribiendo su última, ambos tenían algo muy definido a decir en cuanto a la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí vamos a ver para qué sirve lo que Dios ha inspirado para cada uno de nosotros. Y es útil, quiere decir, y esta tiene poder y sirve para... Y dice, y es útil para enseñar, nos enseña cómo ir a través de la vida, nos enseña que estamos en pecado, nos enseña nuestra condición pecaminosa y nos enseña cómo obtener la vida eterna a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para enseñar, para redarguir, para que sientas en ti, que verdad, o en nosotros, incluyéndome, para que sentamos en qué condición pecaminosa nos encontramos, o para poder reaccionar a las cosas malas que estamos haciendo. Para enseñar, para redarguir, para corregir. Nos da la salida a lo malo que estamos haciendo. Para instruir, y nos da la instrucción. O sea, primeramente nos enseña. Nos hace sentir que estamos mal,
nos corrige y nos da la instrucción en justicia, para instruir a bien, a fin de que el hombre sea perfecto, a fin de que podamos obtener la vida eterna, a fin de que estemos agradablemente al Señor, a fin de que tengamos un buen testimonio ante los demás y el día que muramos estemos con Cristo, porque verdaderamente eso es lo que enseña la palabra del Señor. Enteramente preparado para toda buena obra, nos hace mejores personas, ¿verdad? Y entonces eso está en 2 Timoteo 3:16 al 17. Dice, toda la escritura es dada por inspiración. La palabra inspiración significa inspirada por Dios, o sea, dada por nuestro Señor. Dios habla por estos hombres como aquí habló por Pablo exactamente lo que él quiso decir. No hay más que añadir. Pedro lo expresa de esta manera. Ahora vamos con Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, quiere decir que nada de lo que está en la palabra del Señor viene por palabra de hombre, sino viene por el Señor. Sino que los santos, los hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que los hombres que escribieron la palabra del Señor no lo hicieron de su propia cuenta, o de su propio pensar, o de su propio corazón. No dijeron, bueno, se me va a ocurrir, voy a escribir esto para ver si alguien lo lee 2000 años después. No, sino esto fue inspirado, dice, por el Espíritu Santo. Y eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Es muy importante ver que estos hombres fueron conmovidos como si fueran llevados por el Espíritu Santo. Exactamente. Ellos fueron llevados por el Espíritu Santo, o sea, fueron alumbrados de la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo para que ellos pudieran escribir las Sagradas Escrituras y las tengamos hoy en día. Son las palabras que son inspiradas y el Señor Jesús dijo, escrito está, citando la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Aquellos hombres que escribían el Antiguo Testamento estaban proclamando lo que Dios tenía que decir. En Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1, Moisés escribió, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, fue Dios que habló. Moisés escribió lo que dijo Dios. Exactamente en Éxodo capítulo 20, versículo 1, Moisés declara que dice que habló Dios. O sea, Dios dijo y así será, ¿verdad? Por los años han sido hallados muchos manuscritos excelentes de la Escritura. Hablando en cuanto a los manuscritos de Bretaña, el señor George Kenyon, difunto director y bíblico principal del Museo Británico, hizo esta declaración. Gracias a estos manuscritos, el lector ordinario de la Biblia puede sentirse como en cuanto a la pureza del texto, aparte de pocas alteraciones verbales de no importancia, las cuales se consideran de ser naturales en libros transcritos a mano. Estamos seguros de que el Nuevo Testamento ha venido intacto. Los pergaminos, ¿verdad, mis hermanos? Las escrituras o los rollos, todo lo que se han encontrado, han sido completamente traducidos y son intactos y no han sido movidos. Y eso, mis hermanos, tiene que ver con la perseverancia, o sea, la preservación o perseverancia, la preservación, o sea, que se ha mantenido el original intacto y no ha sido movido. Aunque en otras religiones o sectas o lugares han movido la Biblia y le han quitado y le han puesto, pero otros se han inventado un nuevo evangelio de Jesucristo y eso lleva a una maldición. Pero, mis hermanos, una Biblia Reina Valera 1960 es la más cercana o casi directamente de los originales. De esa manera no nos podemos perder y tenemos una doctrina sana, no una doctrina adulterada, ¿verdad? Irenaeus, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo: la escritura, por cierto, son perfectas por cuanto están habladas por la palabra de Dios y por su espíritu. Agustín declaró: sometámonos pues y doblémonos a la autoridad de la escritura, que no yerra ni engaña. Y Spurgeon, o sea, Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon, dijo: nunca puedo dudar
la doctrina de la inspiración verbal y plenaria, en vista de que veo constantemente en la práctica actual como las mismas palabras que a Dios le agradó usar han sido bendecidas al alma del hombre. Dios habla en este libro a nuestros corazones y vida. Exactamente, todos ellos tienen razón. La palabra del Señor, como lo vimos en el versículo anterior, nos corrige, nos enseña y nos instruye en justicia y también nos cambia para bien. Ahora, mis hermanos, bueno, ya vimos lo que es la revelación, vimos lo que es la inspiración y ahora vamos a entrar a lo que es la iluminación. La iluminación quiere decir que desde que usted y yo tenemos un libro divino y humano, escrito por hombres que expresaban los pensamientos del Espíritu Santo, pueden enseñarnos. Mientras que hacía esto, estaban escribiendo realmente la palabra de Dios. Aunque podemos adquirir los hechos de la Biblia por nuestra propia cuenta, el Espíritu de Dios tendrá que abrir nuestro entendimiento y corazón si es que pensamos entender la verdad espiritual que se encuentra en ella. Nosotros, mis hermanos, podemos leer la palabra del Señor, podemos intentar interpretarla en nuestra propia mente, en nuestras propias fuerzas. Pero aquí lo que está diciendo es que verdaderamente, mis hermanos, el que nos da la interpretación verdadera de la palabra del Señor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es la revelación. Él nos revela lo que verdaderamente nos ilumina, mis hermanos, nos da esa interpretación correcta. Por eso es que estos todos están en conjunto, están atados para que la palabra del Señor se pueda completamente entender. La iluminación es digamos, como hace un rato, el discernimiento o la luz de lo que verdaderamente está escrito en la palabra de Dios. Recuerden que Jesucristo hablaba en parábolas, unos entendían, y otros no. Entonces hay parábolas en la Biblia cual posiblemente no entendamos, pero si pedimos al Espíritu Santo, estudiamos, escudriñamos la palabra del Señor, entonces viene la iluminación del Espíritu Santo hacia nosotros para poder interpretar correctamente lo que está en la palabra del Señor, lo que hay abajito del versículo, la carnita, lo sabroso, lo bonito, ¿verdad? Entonces dice, aunque podemos adquirir los hechos de la Biblia por nuestra propia cuenta, o sea, leyendo, tratando, el Espíritu de Dios tendrá que abrir nuestro entendimiento y corazón si es que pensamos entender la verdad espiritual que se encuentra en ella. Pablo, escribiendo a los Corintios, mis hermanos, dijo así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2, 7 al 9. Y eso es correcto, mis hermanos. Dios nos va a dar a los que le amamos esa iluminación de entender la palabra del Señor tal como es. Ahora, usted y yo hoy adquirimos casi todo lo que sabemos por la vía visual o por la sónica, o sea, por el oído, o por el razonar, o sea, por lo que pensamos. Actualmente Pablo dice que hay ciertas cosas que el ojo no vio ni oído. Hay ciertas cosas que ni logran entrar en la mente. Pues, ¿cómo es que las van a adquirir? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos da la iluminación, nos da el entendimiento de la palabra del Señor. En Mateo 16, cuando nuestro Señor preguntó a los discípulos acerca de lo que decía Él, que le respondieron que se decía lo todo, y todavía se estaba diciendo lo todo acerca de Él.
bien puede conseguir hoy tantas respuestas como el número de personas a quienes preguntan. Hay muchos puntos de vista acerca de él. Mas luego le respondió: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto está en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 17. Él es el que reveló la verdad a Simón Pedro. Y hoy en día solo Dios puede abrirnos la palabra para que entendamos verdaderamente. Ellos estaban preguntando quién es este, y tantas cosas que estaban sucediendo. Usted puede leerlo ahí en Mateo capítulo 16, lea todo el capítulo y va a entender. Pero lo que nos dice aquí es que nuestro Señor Jesucristo, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así nosotros obtenemos la iluminación o el entendimiento, porque nuestro Padre Todopoderoso que está en los cielos, Él nos revela. En 1 Corintios, o regresando a Corintios, Pablo sigue diciendo: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:18 al 14. Exactamente lo que estamos hablando, que la iluminación nos las da nuestro Padre Todopoderoso. Nos da el discernimiento de lo que está diciendo la palabra del Señor. A veces personas que no conocen del Señor ni están con el Señor, personas pecaminosas que se encuentran fuera de todo lo que tenga que ver con el Señor, agarran una Biblia y empiezan a darle su propia interpretación, le dan una interpretación incorrecta, y ahí es como salen falsas doctrinas, sectas y tantas cosas. Hay gente que se autonombra pastores, predicadores o tantas cosas, y todo lo que están haciendo solamente es para adquirir dinero a través de una supuesta iglesia. Pero esa iglesia no está bendecida por el Señor, porque esa persona no ha sido llamada para el ministerio y es un hombre natural, y por lo tanto no entiende las escrituras del Señor. Al menos que el Señor en su voluntad haya llamado a esta persona y quiera equiparlo con todo lo necesario, entonces sí. Pero de otra forma es como se han hecho muchas sectas y falsas doctrinas. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar a la interpretación. ¿Okay? La interpretación tiene que ver con la explicación que ustedes y yo damos a la palabra de Dios. Y esto viene con la iluminación. La interpretación tiene que ver con lo que nosotros, o el significado que le damos a la palabra del Señor. Para poder obtener todo esto, primeramente, mis hermanos, tenemos que estar en un comportamiento santo ante el Señor, en oración y en ayuno, ¿verdad? Escudriñando la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor, escuchando otros que tengan buena doctrina acerca del tema que vamos a hablar, comentarios, diccionarios bíblicos en hebreo, griego, y diccionarios de palabras en español, y todas esas cosas, escudriñando y pidiendo al Espíritu Santo que verdaderamente nos dé la iluminación para poder interpretar la palabra del Señor. Hay ciertas reglas que deben ser seguidas al tratar nosotros de interpretar la Biblia. Y vamos a ver qué reglas se tienen que seguir en la hermenéutica para poder interpretar la Biblia. Número 1, en primer lugar debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Debemos de conocer la Biblia. Debemos de tener una lectura diaria de la Biblia. Debemos de saber de qué se trata la Biblia, quién es el autor principal de la Biblia y cuáles son los personajes principales, o todos los personajes de la Biblia, y cuáles fueron sus funciones y cuál fue el propósito de cada uno de ellos, para poder entender lo que es las enseñanzas e interpretar las enseñanzas a nuestro día, ¿verdad? En primer lugar, debemos considerar el propósito que abarca toda la Biblia. Y esa es la razón por la cual se enseña toda la Biblia. Creo que es necesario estudiarla
toda antes de que se haga cualquier declaración dogmática acerca de cualquier versículo particular de las Escrituras. Eso es cierto. Hay gente, como les digo, que no son llamados por el Señor, gente que quiere ser escuchado o cualquier cosa, tener fama o no sé qué quieren, pero leen un versículo y le dan una interpretación humana literalmente que no tiene nada que ver con lo que ellos están hablando. Entonces dice así, y esa es la razón por la cual se enseña toda la Biblia. Es necesario estudiar toda antes de que se haga cualquier declaración dogmática, o sea, se haga una doctrina de eso, acerca de cualquier versículo particular en las Escrituras. Es de suma importancia llevar en cuenta todos los versículos que se refieren al tema. Una concordancia, hermanos, para poder escudriñar otros versículos a través de la Biblia que se refieren o hablan acerca del versículo que estamos hablando o del tema que estamos hablando. La regla número 1, mis hermanos, es el propósito que abarca toda la Biblia, conocer la Biblia. Número 2, también debemos considerar a quién se dirige la Escritura, o sea, los tiempos, por qué razón se hizo, para quién se hizo, aplica a nosotros y todo. La Biblia aplica para todos nosotros en estos días, da enseñanzas. Aunque el Antiguo Testamento dicen muchos que ya no, pero está llena de enseñanzas para nuestro buen vivir. El Nuevo Testamento lo mismo. Entonces, 2, también debemos considerar a quién se dirige la Escritura. Esta es la regla número 2. Debemos de considerar a quién se dirige la Escritura. Por ejemplo, hace años, Dios le dijo a Josué, levántate y pasa este Jordán, en Josué 1:2. Entonces, mis hermanos, si Dios le dijo a Josué que pasara el Jordán, era una orden que le estaba dando a Josué. No significa, mis hermanos, que en este tiempo yo voy a agarrar un avión, me voy a ir al río Jordán y lo tengo que atravesar y decir, ya obedecí a Dios. En el Jordán, mis hermanos, puede decir, pasa este tiempo, pasa este sufrimiento, pasa todas estas cosas, ¿verdad? Que estás pasando. Eso es pasar nuestro Jordán a Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida o salir del problema, ¿verdad? Pues es otra explicación, otro tema. Entonces, número 2, ¿a quién se dirige la Escritura del Señor? Número 3, luego debemos siempre considerar el contexto inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que está arriba del texto que estamos usando? El primer texto, o sea, el texto que leímos, tenemos que leer arriba y abajo para saber exactamente a qué se está refiriendo la palabra del Señor. Número 3, luego debemos siempre considerar el contexto inmediato, el cual cae antes y después de una escritura. ¿De qué habla el pasaje? ¿Cuáles otros personajes de la escritura tratan del mismo hecho? O sea, quiere decir, mis hermanos, que hay que escudriñar la palabra del Señor. Ok, bueno, aquí dice esto, vamos a ver qué dice arriba y vamos a ver qué dice abajo. Ahora vamos a agarrar nuestra concordancia para poder ver acerca de ese tema, para tener más luz, más iluminación, para poder interpretar correctamente, conocer la Biblia, ¿verdad? Regla número 4, debe haber un esfuerzo hecho para determinar lo que dice el texto original. Wow. Si no lee el hebreo ni el griego, al leer la versión Reina Valera de la Biblia, sí llega próximo al original. Esta es la Biblia en español que más se usa hoy. Han salido varias versiones en inglés, las cuales causan algo de confusión incluso en español. Sí, mis hermanos, hablamos que la Biblia Reina Valera es la más cercana casi exactamente al original. Entonces tenemos la interpretación correcta, pero si queremos saber más, entonces nos podemos ir a una Biblia interlineal, ya sea en hebreo o en griego, y ahí podemos ver exactamente cómo es que dice, ¿verdad, mis hermanos? Entonces debemos determinar lo que dice el texto original para poder tener una buena interpretación de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, no sea que estemos enseñando cosas que la palabra del Señor no está diciendo verdaderamente. Y número 5, mis hermanos, para terminar, interprete la Biblia literalmente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no es que nos estemos contradiciendo,
Pero dice, el difunto Dr. David Cooper lo ha declarado bien. Cuando el sentido obvio de escritura queda en un sentido común, no busque otro sentido. Por eso, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal, a menos que los hechos del contexto inmediato, dice, estudiados en la luz de los pasajes relacionados y de verdades axiomáticas y fundamentales, indican claramente lo contrario. Lo que está diciendo aquí el doctor David Cooper, que en paz descanse, es que si la Biblia está diciendo algo literal, tenemos que leer arriba y abajo para ver que es literal, que no tiene otro significado. Por ejemplo, como aquí le dijo Josué, cruza el Jordán. Ok, bueno, José cruzó el Jordán, ¿verdad? Y hay a veces que le podemos encontrar otro significado, aunque se puede aplicar a nuestras vidas personales. Nosotros nos encontramos en el Jordán, en el sufrimiento, y pedimos a Dios que nos saque del Jordán para llegar al Canaán, a la bendición, ¿verdad? Pero mis hermanos, si dice el árbol era verde, bueno, el árbol es verde, no trata de encontrar, oh, era verde porque el Señor le puso poder y se hizo amarillo. No. Y lo hizo amarillo porque no quería que los pájaros se pararan ahí y lo iban a ensuciar. No, si la Biblia habla literalmente lo tomamos, ¿verdad? Mis hermanos, dice que, por ejemplo, Jesús ascendió al cielo. Bueno, Jesús ascendió al cielo. No quiere decir, se convirtió, Jesús era un espíritu y como era vapor, así como las nubes, subió para arriba. No. Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Es literalmente, Él subió con el Padre. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando tenga que ser literal, bueno, es literal. Cuando tengamos que interpretar, pidamos al Espíritu Santo lo que es la iluminación y que nos dé la revelación, la inspiración para llegar a la interpretación. Entonces, mis hermanos, hoy vimos la revelación, vimos la inspiración, vimos la iluminación y vimos la interpretación y la interpretación literal bíblica. Amén, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. No se te olvide suscribirte, darle like, comentar, compartir y presionar la campanita para futuros videos. Y nos vemos hasta la próxima. Vamos a ver las guías del entendimiento de las escrituras en la hermenéutica. Vamos a ver lo que las guías, o sea, número 1, empiece con oración. Número 2, lea la Biblia. Número 3, estudie la Biblia. Número 4, medite la Biblia. Número 5, lea lo que otros han escrito, o sea, otras personas que tienen sana doctrina. Y número 6, obedezca la Biblia. Y número 7, participe a otros, enséñale, comparta, ¿verdad? Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.